Una frase para el Facebook, vea: Dios no gira alrededor de nuestras necesidades. Tú debes girar alrededor de las exigencias de Él. Gente que no ha regresado a la iglesia, que ya no busca a Dios, ¿sabe por qué fue? Porque pensaron que Dios era como ¿cómo se llama? El mago que sale de la lámpara. ¿Se le dice mago? El genio, gracias. Que brota la lamparita y salió el genio y le dijo: pídeme 3 deseos. Muchos creen que Dios es el genio de la lamparita y que Dios está obligado a darles lo que quieren, o de lo contrario me aparto. No, Dios no es el genio de la lamparita. Dios es el dueño del reino. Y cuando tú entras en la influencia de ese reino, en su justicia, en su constitución, señores, es ahí donde las bendiciones comienzan a fluir. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El apóstol Pablo nos está dando una idea de lo que no es el reino. El reino de Dios no es algo material, no es algo que se puede tocar o comer. El reino de Dios es una persona, es Cristo. Cuando dicen busquen el reino, te está diciendo: busca a Cristo, busca a Dios y sujétate bajo su influencia. Eso es lo que quiere decir el contexto de este texto. Búsquenlo, y si lo encuentran, sujétense bajo su influencia, bajo su poderío, bajo su constitución, bajo su justicia. No olviden que dice: busquen el reino y su justicia. En Lucas capítulo 17, verso 20, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino. O sea, los fariseos preguntaron: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos pensaban que el reino de Dios se iba a establecer y era visible. No sé, ellos imaginaban un rey allá en el templo. Se imaginaban, no sé, un hombre con alta influencia. Y Jesús dice: señores, el reino ya está aquí entre ustedes. El reino, ustedes no lo pueden ver, pero ya está aquí. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Jesús lo que está diciendo es que el reino de Dios ya estaba frente a ellos. ¿Quién era el reino? Él, el mismo Cristo. Y ellos todavía querían una señal. ¿Por qué? ¿Cuál era la señal que ellos esperaban? Que el Mesías derrocara al imperio romano y les diera la independencia del imperio, e Israel fuera una nación fuerte. Ellos querían el Mesías, que el Mesías hiciera lo que ellos querían, que el Mesías girara en torno a sus necesidades. Y Jesús les dijo no. En una ocasión Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Wow. Yo soy el reino. Heme aquí y ustedes no lo pueden ver. Son versículos que prueban de que el reino, cuando dice busca primeramente el reino, no está hablando de un lugar, no está hablando de un objeto, está hablando de una persona, y es la persona de Cristo. Ahora, presten atención a esto. El reino consta de algunas cosas. Influencia. Un reino sin influencia no es reino. Un reino es influencia. ¿Qué es influencia? Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien.
Jesús era influencia. El reino es influencia, poder. Jesús está diciendo: busquen la influencia, busquen mi poder. El reino de Dios es territorio. Un reino sin territorio no es reino. Los antiguos reinos, como Inglaterra, Francia, todas esas zonas de Europa que eran reinos, se caracterizaban porque tenían una cierta extensión de tierra y tenían territorio. ¿Cuál cree que es el territorio de ese reino aquí? El territorio. ¿A dónde cree que uno consigue tener una relación con Dios? ¿A dónde cree que uno recibe la instrucción para tener esa relación con el dueño del reino? La iglesia. La iglesia. Por eso Pablo dijo: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Debes venir al territorio a donde se habla de ese reino y a donde se te enseña a tener una relación con el dueño de ese reino. Debes congregar. Debes tener relación con el territorio del reino y con la gente del reino. Hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia. Yo desde la casa. Yo no necesito hacerme miembro de una iglesia. Está equivocado. Para usted comenzar a tener los beneficios de ese reino que la Biblia habla, debes hacer parte de ese reino. Debes ir al territorio, debes relacionarte con la gente del reino y debes conocer su justicia. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? Principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Yo explicaba que la justicia del reino de Dios es diferente a la de la tierra. Y ahora entiendo por qué cuando un cristiano conoce la justicia de Dios, cuando digo la justicia de Dios, es la manera en que Dios ve las cosas, la manera en que Dios juzga las cosas. Y hay veces la justicia de la tierra es completamente al revés que la justicia de Dios. Y yo les voy a dar unos ejemplos. Y créanme que con estos ejemplos, estos principios, esto te va a ayudar a ser una persona bendecida aún en medio de la crisis. Una persona honrada aún en medio de las situaciones difíciles. Si nosotros colocáramos atención y empezáramos a estudiar la justicia del reino de Dios, créame que muchos de los que me ven no estuvieran endeudados. Su hogar marcharía una bendición, porque cuando tienes los principios del reino de Dios, que son los principios de Cristo, las cosas cambian. Ahora, presten atención. Mateo capítulo 23, verso 12. Mateo 23, 12, mire lo que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es reino. Señores, traten ustedes de implantar esto en la tierra y te van a decir que usted es perdóname la expresión, una persona sin entendimiento. Una persona que no tiene razón, por no usar otras expresiones. Por ejemplo, hablo por Colombia, aunque hay gente de otros países que me ven. Aquí en Colombia hay una cultura que te empuja y te dice: no sea bobo, eso sea vivo, eso hágalo pasar por original. Ojo, es una cultura que se le enseña hasta a los niños. Y le dicen al niño: si no te está viendo el policía, pásese por encima de la registradora y no pague el pasaje del bus. Y para muchos eso es viveza. Es que yo sí soy vivo porque no pagué el pasaje. Porque aquí la cultura, la justicia de aquí, una tierra llena de corrupción hasta en los gobiernos, eso es lo que se enseña. Hay veces no necesitas decirlo verbalmente.
la gente mismo, los adultos enseñan a sus hijos a no pagar el pasaje del bus. Venden un kilo de papa, un kilo de aguacate y resulta que no va un kilo, sino que el peso fue manipulado. Y a eso se le llama una persona viva, capaz. Una persona enaltecida que tiene que sacar la cara para que no lo vean que es débil. Cuando el reino dice, hagan al contrario, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Yo esta mañana les contaba a los hermanos que yo estaba haciendo fila en un lugar para hacer una compra y de repente un hombre con una prepotencia empujó al otro y le dijo, este es mi lugar, y ¡pum!, lo empujó allá y cayó el hombre. Y todos esperábamos la reacción del que fue empujado para golpearlo o al menos insultarlo. El hombre se para, se limpia el pantalón y se va de último. Él estaba ahí, ese era el lugar, todos fuimos testigos. El otro llegó en su prepotencia a quitarle el lugar. Y este que se cayó simplemente, ojo, quiero aclarar esto, era un hombre corpulento, podía tranquilamente golpear a quien lo empujó. Pero se hace en la última parte de la fila y de repente le ofrecieron una muchacha que vendía café. Le ofreció café y él compra un poco de café y compra otro y va y se lo lleva a quien lo empujó. Y yo dije, esto no es otra cosa que un cristiano. Esto debe ser un cristiano, por Dios. Y la gente entre ellos decían, oiga, pero qué hombre tan tonto. Lo golpean y todavía le lleva café al que lo golpeó. Porque esa es la cultura. La cultura es, tú me la haces, me la pagas. Pero la cultura del reino es diferente. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Cuando este hombre le lleva el café al que lo empujó, ustedes no saben la cara que puso el hombre. Una cara de vergüenza, una cara de no sabe, querías como la avestruz meter la cabeza dentro de la tierra. Él se avergonzó ante la gente porque en vez de recibir un golpe, recibió un café. El hombre quedó avergonzado, no sabía qué hacer. Con esto concluyo. Este hombre se sintió tan avergonzado que no le quedó de otra sino que dejarlo pasar a él primero. Aquel hombre que se humilló pasó de primero y nadie dijo nada, porque su actitud lo llevó a ser merecedor del primer lugar de la fila, sin que nadie criticara. Y uno dice, ¿existe gente así? Gente de reino. Gente de reino. Gente que sabe que tiene que comportarse al revés de lo que esta sociedad ofrece. Muchos no saben estos principios. Están aquí, la justicia de Dios. ¿Y cómo se aprende? Cuando usted va a la iglesia y escucha el mensaje. Por ejemplo, miren, Mateo capítulo 20, verso 16. Todo esto es cultura de reino. Dice, así los primeros serán los últimos. Oiga, y los últimos serán los primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Esto es cultura de reino. Sí, aquí nos enseñan a que uno tiene que estar de primero y que no se tiene que dejar. Pero el Señor dice, no se preocupe si quizás tienes que perder para evitar problemas. Quizás tienes que bajar la cabeza. Con Dios, escuchen esto, con Dios perder es ganar. ¿Escuchó eso? Con Dios tú pierdes para ganar. Pero ¿cuál es la cultura que se enseña en el mundo? No pierda nada. Usted no se deje. Si puede, cóbrele más. Esa es la cultura de la tierra. La justicia de Dios dice, tranquilo, los primeros serán los postreros. Conozco gente que ha adquirido títulos a consta de cualquier cosa.
gente que obtiene lo que quiere, pero cuando llegan a la cima, cuando llegan al estándar, sin esposa, sin hijos, enfermos, adictos a la droga. Y hay veces uno ve gente que quizás no tiene muchas cosas, pero están felices, están con su hogar. Y aquí se cumple la palabra: los primeros pasan a ser los últimos. Sí, esto sucede. ¿Cuántas personas por la gana y la avaricia de tener mucho, a lo último terminan sin nada, sin la vida, y lo más triste, sin Cristo en la eternidad? Por eso yo le digo a los cristianos que me ven: debemos comenzar a buscar el reino, que es el Rey, y su justicia, los principios de la Biblia, para que nos vaya bien en la tierra. Escuchen esto: Lucas capítulo 6, verso 27. Lucas 6, 27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo. Miren, díganme si esto no es contrario a lo de la tierra. Amad a vuestros enemigos. Ahí nos fritamos todos, fritos. Pero miren cómo Jesús cambia todo. Amen a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, por amor a Dios. ¿Qué se enseña aquí? Tú me la haces, me la pagas. Que me saco la espinita, me la saco. Así dice la gente. Y el reino te dice: no, haga bien al que te aborrece, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Oye, esto cambia todo. Yo decía que, por ejemplo, en otros países el volante del auto está a la mano derecha. Aquí en Colombia está en la izquierda, y uno para al lado derecho. En otros países es al contrario. Y uno dice: bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí el volante está a la derecha y uno para a la izquierda. ¿Y cómo así? Bueno, el reino de los cielos es completamente diferente a la justicia de la tierra. Aquí la gente se quiere vengar, quiere demandar. Si encuentra la manera, le hace peor daño de lo que le hicieron. Y Jesús dice: amen a sus enemigos, bendíganlos, háganles bien. Imagínense Jesús enseñando esto cuando estaba un imperio. Miren lo que Jesús dice: al que te hiera en una mejilla, póngale la otra. Nos fuimos todos. Jesús estaba diciendo: si te golpean, pon la otra. ¿Esto qué significa en nuestro tiempo? Que si alguien te ofende, que si alguien se levantó contra ti, no lo ofendas. Simplemente retírate, simplemente calle, deja que Dios pelee por ti. Y sigue hablando el Señor: preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. ¿Cuánta gente ha muerto porque no le van a robar, y por retener un celular o retener algo se mueren por un celular? Hace poco aquí en Bogotá mataron a un hombre con 2 niñas pequeñas. Le iban a quitar la bicicleta. ¿Quién vio la noticia? Una bicicleta que se puede recuperar con el tiempo. El hombre, por retener, le dispararon y murió, y dejó 2 niñas pequeñas. Cuando tú eres una persona de reino, sabe que aunque te quiten, Dios te devuelve, y quien te quitó asumirá las consecuencias. Ojo, la gente de reino no se apega a nada. La gente de reino sabe que se puede reponer de cualquier fracaso, de cualquier caída. No sé, alguien me está diciendo en este momento: pastor, pero es que estoy perdiendo. Aunque el diablo te quite, Dios te lo devuelve. No te aferres a las cosas materiales. Las personas de reino, las personas que leen la Biblia, saben que quizás Dios puede permitir que alguien te quite algo, pero ese Dios poderoso te lo restituye. Alguien que levante la mano y reciba esta palabra: Dios va a restituir lo que las situaciones o el enemigo te quitó. Reciba. El problema no es que te quiten,
Si te tocó perder, perdió. Hay veces Dios hasta prueba nuestra manera de ver las cosas y nuestra humildad. Hay cristianos que son una sonrisa a toda hora, aleluya santo, pero el día que le van a robar dicen hasta groserías. Y hasta he visto cristianos peleando en la calle. Dios puede permitir una situación de esas para ver qué hay en nuestro corazón. Repito, para Dios no es nada lo que te quitan. Dios te lo puede devolver. Pero cuando eres gente de reino entiendes esto. Y Jesús dijo: señores, si alguien te pide la capa, no se la niegue. Es más, entréguele la túnica. Tremendo. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Escuchen esto, una experiencia personal. En una ocasión yo le presté un dinero considerable a una persona. Y esta persona llegó a ser tan descarado. Perdónenme si esta expresión en otros países es dura. Aquí en Colombia no es tanto. Y me dijo: yo no le debo nada a usted. Le dije: pero ¿cómo que no me debes nada? Si yo te presté, si yo te di el dinero. Y esta persona me dice: no te voy a pagar. ¿Y qué? 3 años cobrándole a una persona. 3 años. Y yo ya comencé a sentir resentimiento. Cuando veía a esa persona me sentía mal y comencé a perder la paz. Y estudiando la Biblia, preparando un mensaje, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: ¿tú no eres gente de reino? ¿Vas a hablar de reino y no eres gente de reino? Y comencé a leer la palabra y me entero de un principio que está ahí en varias partes, pero se los acabo de leer y en otra parábola está. Y me dijo el Señor: perdona la deuda, y ese dinero que Él te debe, ofréndamelo a mí. Hazlo en tu espíritu. Le dije: Señor, ¿cómo le voy a perdonar si siempre es una cantidad considerable y no lo merece? Porque se ha portado mal. Y lo voy a demandar. Y el Señor me dice: no has entendido. En la tierra ese es el comportamiento de nosotros. Te voy a demandar, te voy a enviar un sicario, porque aquí se usa mucho eso, y amenazas. Me dijo: no, la gente de reino sabe que de mí procede todo. Así que cierra tus ojos y haz cuenta que Él te está pagando. Toma ese dinero y ofréndamelo. Yo dije: Señor, pero es que hazlo. Señor, lo que pasa es que hazlo. A veces uno es rebelde, ¿no? Y tomé ese dinero en mi mente. Me imaginé que el hombre me pagó. Le dije: Señor, te lo ofrendo a ti. Ese mes fue una bendición para mí. No estoy contándole la experiencia de otro. Esto me pasó. Ese mes Dios me abrió puertas, me bendijo como nunca. Ese dinero que Él me debía, el Señor me lo cuadruplicó. ¿Y qué creen que pasó al fin del mes? ¿Quién cree usted que me llamó? El hombre me llama después de 3 años y me dice: le tengo su dinero. Yo dije: no, esto es increíble. Y el Señor me recordó: acuérdate que ese dinero ya no es tuyo, usted me lo ofrendó. Pero ¿cómo no lo iba a ofrendar si Él en ese mes me dio 4 veces más? Y cuando el hombre me paga, yo fui y ofrendé, porque ya se lo había ofrendado al Señor un mes atrás. Señores, esto que les acabo de enseñar, usted no lo va a encontrar en un libro por ahí. No, son principios del reino. Se lo voy a repetir: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Wow.
¿Qué mérito tienes si haces bien a los que te ayudan y a los que te ayudan y a los que te bendicen? Dice el reino: haz bien a los que no merecen. Uy, esto aquí quebró a más de uno. Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer un favor al que no se lo merece? Dice: hazlo, porque ahí es donde verás mi bendición. Porque fácil es amar al que me ama. Fácil es prestar y ayudar al que me ama y al que sé que me va a pagar. Pero qué difícil es hacer eso con los que son de un corazón dañado. Pues dice el Señor: ahí es donde ustedes van a ver mi gloria. Y dice versículo 34: y si prestáis a aquellos, ojo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón será grande a su nombre. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Están viendo? Ahora, yo no estoy diciendo que usted ande perdonándole deudas a todo el mundo. Estoy hablando con la gente que quizás te niega, gente que te toma el pelo, como se dice acá, gente que te dice: sí, venga la otra semana, y usted lleva tiempo y usted perdió la paz y usted ya hasta los está insultando. Ahí es donde el cristiano tiene que parar y decir: no le diga que usted le perdonó la deuda, simplemente con Dios: Señor, esta deuda a partir de ahora es tuya. Y Él sí sabe cobrar. Y tú sueltas esa carga, y tú la sueltas. Son principios de reino. ¿Cuántas personas me ven y usted está odiando porque hay alguien que no te paga? Sí, me están viendo ahora. ¿Cuántos de ustedes no tienen paz y cuando te nombran a esa persona usted dice: uy, lo mastico pero no me lo paso, porque yo le hice el bien y yo le presté con amor y ahora no me quiere pagar? Tranquilo. Si eres gente de reino, vas a tener que perdonar la deuda sin que esa persona lo sepa, y entréguesela a Dios. Eso te va a traer riqueza. Yo te lo digo, mírame, te lo digo, el Señor te va a devolver más de lo que la persona te puede dar. ¿Quién recibe esa palabra? Son principios de prosperidad, son principios de bendición. Todo eso es cultura de reino. ¿Quieren ver? En Lucas capítulo 21, Jesús estaba en un rincón mirando a la gente ofrendar. Hay pocos versículos donde relacionan a Jesús con la ofrenda. Y de repente dice la Biblia que Jesús levantó los ojos y dijo: miren, esa viuda que va allá está dando más que todos. Ahí está en Lucas 21. Y alguien le dijo: pero Señor, hay ricos que están dando y están dando más que la viuda. Y Jesús dice: no. En la tierra el que da más es el que más dinero da. En el reino Dios no ve la cantidad, Dios ve la intención. ¿Escucharon eso? En la tierra la gente, está dando $1,000, $2,000. Ese sí tiene fe. En la tierra juzgamos según la apariencia. En el reino no se ve la cantidad. En el reino se ve la intención y la motivación. Y Jesús dice: no, esta viuda está dando más que todos porque es pobre. Jesús lo dijo, es pobre. Y número 2, está dando 2 blancas, que es lo que recibía un jornalero al día. Está dando lo que tiene. Y esto significa que para ella la ofrenda es una devoción. En cambio, los ricos daban lo que les sobraba. Y aunque estaban dando más, a Jesús no le admiró la ofrenda de los ricos, sino 2 blancas, un salario mínimo de un día. Y ella lo dio con gozo,
con alegría y con devoción a su nombre. La gente de reino sabe que cuando va a ofrendar, sabe que cuando va a dar en la obra del Señor, no lo hace para sorprender a Dios, lo hace con devoción, no esperando nada a cambio. Yo les digo una cosa, la viuda no esperaba algo a cambio. La viuda dio porque amaba al Señor. Cuando ustedes dan, no crea que Dios se va a poner a contar lo que usted da. Dios mira cuál es la motivación. ¿Qué esperas de ello? ¿Recompensa? ¿Galardón? ¿Ustedes creen que Dios no lee el corazón? ¿Ustedes creen que Dios se pone a contar la cantidad? Dios está observando. ¿Por qué estás dando? ¿Qué te motiva? ¿Con qué intención lo estás haciendo? Si es para honrarlo y alabar al Señor con tu ofrenda, o esperando a ver qué Dios le devuelve la otra semana. Señores, ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren que Dios los prospere? Cuando entiendes esta justicia del reino, que es la manera en que Dios ve las cosas, cuando uno sabe cómo Dios ve algo, usted dice, no, si Dios sabe, yo sé cómo Dios ve, entonces voy a adherirme a lo que a Dios le gusta. ¿Quién me está entendiendo? ¿Me pueden comprender? Es como un niño cuando quiere agradar a su padre. Y el niño hace volteretas porque sabe que al papá le gusta. Y el papá está sentado, el niño sale y hace volteretas y el papá lo aplaude porque el niño sabe cómo llamar la atención de su papá. Cuando nosotros buscamos la justicia de Dios, sabemos cómo agradar a nuestro papá Dios. Sabemos cómo ofrendar, cómo orar. Sabemos relacionarnos con las personas, perdonar a quien nos ofende, porque a nuestro papá Dios le agrada. Y cuando hacemos eso, Él suelta las bendiciones. Muchas de las personas que me ven creen en Dios, pero usted no conoce la justicia, usted no la busca. ¿Por qué? Porque usted no congrega, usted no lee la Biblia. Y por más que usted crea en Dios, usted no prospera, siempre arruinado, siempre pasando lucha, porque usted no conoce la justicia, como el reino, ojo, juzga las acciones de la tierra. Esto es importante. Es como quien estudia derecho. Cuando alguien es abogado, conoce los derechos y los deberes. Cuando alguien no sabe de derechos y deberes, no disfruta. Hay gente que no disfruta sus derechos y por eso sus derechos le son violados. Porque no leen la Constitución, no se ponen a leer un poquito de qué ellos son merecedores y cuáles son sus derechos como ciudadanos. En el reino, tú debes conocer cuál es la Constitución. ¿Y a dónde está la Constitución del reino? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y repito, escúchenme, el reino de Dios es completamente contrario al reino de la tierra. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 23 y 24, mire cómo Dios y Jesús sigue viendo las cosas. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Escúcheme en esto, señores. Esto no se lo va a decir cualquier persona y cualquier iglesia. Hoy en día te dicen, ofrende que Dios te va a bendecir. Y hasta se le habla de ofrendas y diezmos a personas que no tienen relación con el dueño del reino. Y voy a hablar algo, y me están viendo de muchos países. El peor error es enseñarle a alguien a ofrendar y a diezmar sin tener una relación con el dueño del reino. Total. Lo primero para que la persona haga eso y sea bendecido es llevar a la persona a una relación con Dios. Y después, la persona teniendo una visión clara del reino de Dios,
sabe que cuando uno diezma y cuando uno ofrenda, en vez de restar a sus finanzas, lo que está haciendo es sumar. Hay gente que cree que cuando ofrenda y diezma le está restando. Ay, tengo que diezmar, ay, tengo que ofrendar y solo tengo esto. Quédese con todo, quédese con todo. Usted todavía no tiene visión de reino. Una persona con visión de reino sabe que cuando da, suma. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios sabe multiplicar y Dios no se queda con nada. Pero si tú no tienes una relación con el reino de Dios, que es Cristo, mire, no diezme, no ofrende, no dé nada. Vaya a la iglesia, cante, escuche al predicador y váyase. Repito, esto es un error grande que hay veces se le enseña a la gente a hacer esas cosas sin tener relación con el dueño. En el reino de Dios, cuando tú das, sumas. Esto es impresionante. Aquí en la tierra usted da y es como si estuviera restando. Pero cuando tienes conocimiento de la justicia, sabe que cuando ayudas a un pobre, cuando honras a tu papá y a tu mamá con tu dinero, cuando das una ofrenda, usted lo que está haciendo es añadir bendición para su vida, mejor de lo que usted está sembrando. ¿Cuántos lo creen? Pero esto, ¿cómo se entiende? Tiene que ser revelado al corazón. Tiene que estudiarse en la Biblia. A su nombre sea la gloria. Escuchen esto. Segunda de Corintios 9:7. Dice así: por tanto, cada uno dé conforme o como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hay veces se le dice a la gente: ¿usted quiere prosperar? Lo veo arruinado. Mire, ofrende y eso le va a llegar. Eso es falso. Aquí la Biblia dice que uno debe dar no por necesidad. Si usted está dando porque está necesitado, está muy mal. Dice: no den ni por necesidad, no den con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Wow. Y mire el versículo 8, mírenlo. Porque esto es poderoso. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde siempre, escuchen, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ojo, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Le voy a repetir el 8. Miren, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando haces las cosas de acuerdo a la justicia de Dios, cuando ofrendas, oras y haces todo de acuerdo a la justicia del reino, el Señor te hace abundar en gracia. Pastor, ¿y eso para qué sirve? ¿Con qué se come? Si supiera que la gracia te abre corazones. Pueden haber 1000 esperando el mismo trabajo, y cuando te ven, esa gracia te embellece ante las personas y a ti te dan el trabajo. Amén. La gracia hace que lo que usted haga sea mejor visto, y aunque usted use un material inferior y aunque el otro haga mejor que tú, la gracia de Dios hace que lo que tú hagas sea mejor. ¿Quién recibe esa palabra? Reciban. La gracia embellece tus palabras. La gracia hace que tu trabajo sea mejor visto. La gracia hace que las cosas las hagas con excelencia. Con razón dice el Señor a través del apóstol Pablo que Él nos hará abundar en toda gracia. ¿Para qué? Para que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que seamos bendecidos. Pero mucha gente quiere que baje un ángel con plata.
No, Dios te hará abundar en gracia y la gracia hará venir la bendición. Y para abundar en la gracia necesitas conocer el reino y la justicia de ese reino. Wow. Muchos de los que me ven, vive Jehová que Dios los va a bendecir. Pero ustedes tienen que comenzar a aplicar la justicia del reino de Dios. Tienen que empezar a perdonar deudas. Tienen que empezar a humillarse, a trabajar legal. Ojo, no evada los impuestos de su gobierno. Páguelos, hermano, páguelos. Dios te va a dar. No evada, no sea mentiroso. No necesita usted mentir para vender. Porque hoy en día, eso es lo que aquí se llama en Colombia la parla, ¿no? Eso, métale una parla y véndale eso. Usted no necesita parla. Cuando tienes gracia, usted vende las cosas como son. Si no es original, dígale, esto no es original. Pero dígale la verdad. No necesita usted mentir, no necesita usted impresionar, porque en el reino Dios no acepta a los mentirosos. ¿Quieren que Dios los bendiga? Háblenle la verdad a la gente. Dígale, mire, esto vale tanto. Se te puede dañar en 3 meses, pero esto es el valor. Esto es lo que vale, ni más ni menos. Cuando un cristiano aprende a ser justo en su trabajo y no cobra más, sino que lo que es justo, eso es principios de reino. Ojo, Dios te va a dar la victoria. Aquí en la iglesia hay una hermana que tiene una empresa grande, un jeroglífico de pollo, y le han ofrecido que le manipulan el contador de la luz para que pague la mitad. Si la luz le llega en 30 millones de pesos, estoy hablando de ¿qué? De $9,000, ¿sí? Más o menos, o $10,000. No estoy ahorita sabiendo exactamente el valor del dólar. Si la luz les llega por $10,000, el hombre le dice, yo le manipulo el contador de la luz y te va a llegar en $4,000. Y el hombre le dice, esto lo hemos hecho con varias empresas aquí, ¿cuánto nos da? Y la hermana dice, no, Dios me dio esta empresa y si llega a tanto, pues yo pago lo que es. Y Dios siempre le ha dado para pagar la nómina de sus empleados y pagar los recibos y los servicios públicos. Algún cristiano que me vea, no se deje manipular. Satanás te va a ofrecer el camino más corto para ganar más dinero, pero no vas a tener las bendiciones del reino de Dios. Vas a terminar mal, vas a fracasar. Dios quiere gente de reino, gente que no se deje manipular, gente que aprenda a hacer las cosas correctas. Y a ese tipo de personas Dios los bendice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pregunta para todos los que están aquí: ¿estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Las dos cosas tienen que ir de la mano. Repito, buscar el reino es tener una relación con el dueño del reino, que es Dios. ¿Cómo está tu relación con el reino? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Conoces lo que a Él le gusta, su justicia? ¿Cómo Él ve las cosas? ¿Sabes que a Él le gusta cosas que quizás a usted le desagradan? Quizás usted tiene odio, rencor, y hoy el Señor dice, perdona, haz bien a quien te ha hecho mal. Escúcheme, uno es más bendecido cuando bendice a quien no nos puede bendecir. Aprendan esto, amados hermanos. Uno es más bendecido cuando uno bendice y ayuda a quien no lo merece. Porque cuando usted bendice a alguien que te puede devolver el favor, la persona te lo devuelve y eso es lo que usted recibe. Pero cuando usted ayuda y bendice a alguien que no te puede devolver el favor y que quizás no lo merece, ¿sabe de dónde viene la recompensa? Del reino. En el reino, perder es ganar. Y el Señor me revela que hay personas
que necesitan recibir esta palabra. No trates de ganar siempre. Hay veces tienes que perder, tienes que restar para que Dios te pueda añadir. ¿Quién me está comprendiendo? Hay veces tienes que restar para que Dios te pueda añadir. Hicieron un experimento en Europa y llevaron una mujer descalza, sucia. La vistieron con ropas andrajosas y fue tienda por tienda pidiendo un par de zapatos. La gente la echaba, otros le decían vete de aquí, y de repente una señora con un negocito pequeño le dijo: a ver, entra, ¿cuánto calzas? Y en el experimento la mujer, aparte de que estaba pidiendo zapatos, comenzó a hacer esto, a querer que le dieran lo mejor. No, es que no me gusta esto, me gusta este. A molestar, más encima. Y la señora se la aguanta y le dice: está bien, te voy a regalar un par de zapatos. Y le da un buen par de zapatos en el experimento. Cuando ya le dio el par de zapatos, entraron las cámaras de televisión y el periodista. Y le preguntaron: señora, ¿usted por qué hizo esto? Sabiendo que esta señora es de la calle, es sucia. A pesar de eso te comenzó a molestar porque no recibió los primeros zapatos que usted le ofreció, sino que hizo unos más caros, y usted accedió a dárselos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de esta señora? Dijo: lo que pasa es que yo soy cristiana y yo sé que cuando doy a alguien que no merece, Dios me devuelve. El periodista no esperaba esto. Por hacer eso, esta señora recibió una gran bendición, porque ese negocito fue contratado para darle un montón de zapatos, claro, comprados a una fundación. Un millonario quería comprar un montón de zapatos para darle a una fundación, pero quería comprar esa cantidad de zapatos en un lugar donde no hubiera amor. ¿Y a quién le dieron el contrato? A la señora. Y fue una bendición. ¿Por qué? Porque fue una mujer que aplicó principios de reino. Y yo no sé a quién le estoy hablando, pero llegó el momento de usted soltar. Llegó el momento de usted ser más abierto a su corazón. Llegó el momento de perder para ganar. Tienes que perder para ganar. Son principios de reino. Dios está mirando cada acción que hacemos, cada palabra, cada pensamiento. Pero por eso es bonito la Biblia, porque la Biblia nos enseña qué es lo que a Dios le gusta para prosperar a su nombre. No hagas las cosas para Dios a tu manera, porque no vas a recibir recompensa. Hazlo a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Quién recibe esta palabra? Mi consejo: busquen el reino, relación con el rey, y busquen qué es lo que al rey le gusta. Pasen tiempo leyendo la Biblia, vengan a los cultos. Cada mensaje usted va a buscar el conocimiento de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia. Cómo Dios ve el mundo, cómo Dios observa mis acciones. Al yo tener ese conocimiento, créame que voy a ser bendecido. Hay personas que me están diciendo: pastor, pero yo diezmo. Pastor, pero yo ofrendo, yo voy a la iglesia. Pero quizás lo estás haciendo de una manera errada, no como Dios quiere. Quizás en la práctica lo estás haciendo bien, pero no con la actitud que Dios quiere. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y no recibe? Porque viene a la iglesia con otras actitudes, viene a la iglesia con otras motivaciones, y no conforme a lo que Dios quiere que tengamos cuando vengamos a su casa. Yo les invito a que se pongan de pie y vamos a orar para que el Señor nos dé esa fuerza de buscar su reino cada día, de tener una relación con Él y su justicia. ¿Cuántos reconocemos que nos hace falta conocer más estos principios? Mire, muchos de ustedes en sus trabajos, aplíquenlo, apliquen estas cosas. Bajen la cabeza, humíllense. Si tienen que perder, pierdan.
Dios les va a añadir. No se pongan a pelear por la gente ingrata. Hay mucha gente mala en la tierra, gente que va a querer robarte. No importa, no pelees. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Tú sigue tu camino. No te dice la Biblia, no te intrometas con él, escarnecedor. Hay personas que usted tiene que dejar quietas porque son personas altaneras, peleonas, gente que te puede hacer mucho daño. Si eres gente de reino, ya deja que se roben eso, ya deja que se queden con eso. Dios te puede añadir más. Confía en Dios, confía en Él. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. No sé si aquí, no sé si allá, pero Dios nos está diciendo: ya deja eso quieto. Mía es la venganza, yo daré el pago. Señores, en el reino tú siembras primero y recoges. Aprende a sembrar. Siembra amor, aunque no recibas amor. Siembra trabajo. Hay días que te va a tocar trabajar gratis, pero acabas de ganar una persona que, si prospera, al primero que lo va a llamar es a usted. Hay cosas que vas a tener que hacer por amor, y esas son las cosas que fructifican y son bendecidas por Dios.